Bienvenidos, estimados alumnos, estimados participantes. Continuamos hoy con las distribuciones de probabilidad continua, en este caso con la distribución exponencial, acerca de la cual ya dimos una primera introducción. Continuamos entonces rápidamente, toquemos algunos de los elementos introductorios. Decíamos que la distribución exponencial es muy apropiada en fenómenos reales, dado que muchas de esas situaciones son modeladas de manera conveniente. Por ejemplo, el número o los tiempos entre llegadas de personas a un lugar y asimismo los tiempos de atención a las personas en ciertos lugares. Este tema tiene que ver con el tercer resultado de aprendizaje, aplicar modelos de probabilidad simple a situaciones hipotéticas relacionadas con las organizaciones. Con el tema probabilidades y en específico con la sección C, como ustedes pueden ver acá. La distribución exponencial tiene esta forma. Digamos, la función de densidad de esa distribución exponencial tiene esta forma, está dada por esta función. Podemos ver que cuando t vale 0, es válida para t mayores que 0. Cuando t se acerca mucho a 0, esto va a tender a 1 y nos quedaría solamente lambda. Por lo tanto, acá va a quedar el valor de lambda como el punto máximo de la función cuando t o x valen 0. A medida que la variable del eje horizontal crece, ¿sí? Esto que está acá se hace muy pequeño, es dominante ante esto que es constante, lo que hace que la función decrezca. Y como sabemos, el área bajo la curva va a ser nulo. A medida que lambda crezca, esto va a subir. Si lambda decrece, esto va a bajar. Y para que el área se mantenga constante, si lambda crece, la función va a decaer más rápidamente. Y si lambda decrece, la función va a decaer más lentamente, de tal manera que el área sea constante, 1. En particular, la constante lambda representa el número medio de ocurrencia por unidad de tiempo, de acuerdo a cómo lo vimos en distribuciones discretas para el caso de Poisson. Esto muestra una relación muy estrecha entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson. En el caso de la distribución de exponencial, 1 sobre lambda, que indica el tiempo medio entre ocurrencias, pues es el parámetro, pero lo hemos dejado en este caso en términos de lambda. Por lo tanto, nos interesa en este caso el 1 sobre lambda, que indica el tiempo promedio entre ocurrencias, si lambda indica el número de ocurrencias por unidad de tiempo, es decir, la que usamos en la Poisson. ¿Sí? O sea que seguimos utilizando lambda, pero el significado importante para el caso de la exponencial lo da el 1 sobre lambda, que indica ese tiempo del que hemos hablado. Si lambda vale 0.2, eso quiere decir que llegan 0.2 personas por unidad de tiempo. El inverso de lambda, que es 5, indica la cantidad de unidades de tiempo para que se dé una ocurrencia o entre ocurrencias. Y ya lo conocíamos. Podemos hacer unos ejemplos. Si lambda es 1, es decir, el número de llegadas por intervalo de tiempo, por unidad de tiempo es 1, entonces el tiempo promedio de llegada será 1. Pero si lambda aumenta a 2, es decir, llegan más personas por unidad de tiempo, entonces el tiempo promedio entre llegadas será un medio, el inverso. De la misma manera, si el número de unidades que llega por unidad de tiempo es 3, pues el tiempo entre llegadas será un tercio de ese tiempo, que en este caso lo tomamos por minuto. Ese lambda no tiene por qué ser mayor que 1,
¿verdad? Podría ser menor que 1. Si lambda toma un valor, una fracción, por ejemplo, un tercio de llegadas por minuto, entonces su inverso, que es 3, será el número de llegadas por cada minuto. Acá podemos ver lo que mencionábamos previamente. Si lambda aumenta, acá vemos lambda 0.5, luego aumenta 1, luego aumenta 1.5. Vemos que al aumentar lambda, aumenta, ¿verdad?, el valor inicial de la función de densidad, pero la caída es más rápida. A medida que lambda disminuye, el valor inicial es más bajo, pero la caída es más lenta. Acá vemos no solamente la función, ya vimos la función de densidad, en este caso estamos viendo acá la función de distribución acumulada o simplemente función de distribución, que nos da la probabilidad de que el tiempo tome un valor hasta un cierto t particular, es decir, que t sea menor o igual que un t particular. Esa es la función acumulada. Vemos también cómo están dadas la media y la varianza de esta distribución. La media es 1 sobre lambda, es decir, el inverso de lambda, como hemos dicho antes, y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Acá podemos ver tanto la función de densidad como la función de distribución acumulada de manera, digamos, en gráficos diferentes. Podríamos mostrarlo también en un mismo gráfico. Acá tenemos la función de densidad y acá tenemos la función de distribución. O sea, como sabemos, a medida que crece la variable, el eje X, digamos, la variable aleatoria, el valor de la función acumulada va a tender a 1. Y en el caso particular de la función de densidad, ahora ese valor va a tender a 0. Acá vemos entonces la función acumulada. Y vemos de dónde sale esto. Como tenemos la función acumulada, es la integral desde 0 hasta x, ¿verdad? De la función original, tomando x como un valor particular. Y esta área que está acá está de esta manera, y ese es el valor de la función acumulada o función de distribución. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es tomado del libro de Newbold, el cual ustedes deben estar revisando. El libro está presente en la plataforma Educa, como ustedes saben, y se les ha indicado previamente también los números de página en los cuales se presenta esta distribución. Acá tenemos entonces un primer ejercicio. Dice tiempo que se dedica a atender el público en un mostrador de información de una biblioteca. Nos dicen entonces que 1 sobre lambda, en este caso, vale 5. Y nos preguntan por la probabilidad de que el tiempo de atención al público sea de más de 10 minutos. Es decir, que esté entre 10 y infinito. Rápidamente, entonces, podemos definir la función de distribución o de densidad en este caso, que para lo cual necesitamos solamente el parámetro lambda, dado que 1 sobre lambda vale 5, lambda pues valdrá un quinto, es decir, 0.2. Con eso, colocando 0.2 acá y acá, tenemos la función de densidad. Sin embargo, nos están preguntando por la probabilidad de que la variable sea mayor o mayor o igual, dado que es lo mismo, a 10, es decir, por esto. Utilizando la regla del complemento, eso será 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor que 10. La función de distribución acumulada la tenemos acá. Sabemos que es 1 menos e a la menos lambda t. Si la reemplazamos aquí, ¿sí?, tenemos que el 1 se nos simplifica y nos queda solamente el e a la menos 0.2, que es el valor de lambda, por 10. Eso dará e a la menos 2. Si hacemos el cálculo, tenemos la probabilidad pedida. Se les solicita ahora a ustedes resolver este problema, ¿sí?, como parte de la evaluación formativa. Se dice, en Gran Bretaña, una fábrica de 2.000 asalariados tiene un número semanal medio de accidentes con baja
igual a lambda 0.4. Fíjense que acá nos dan el valor de lambda, no nos dan el valor de 1 sobre lambda. Y el número de accidentes sigue una distribución de Poisson. Claro, si el número de accidentes tiene una distribución de Poisson, pues, ¿qué pasará entonces con el tiempo entre accidentes? Bueno, ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre los accidentes sea de menos de 2 semanas? ¿Sí? Entonces, nos piden la probabilidad de que sea menor a 2 semanas, donde el tiempo está dado en semanas, para una distribución exponencial. Sin embargo, el parámetro no lo dan para la Poisson. Vienen entonces unas preguntas previas antes de resolver el problema. Por favor, entonces, respondan estas preguntas previas y luego resuelven el problema. Espero que este video haya sido útil. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.